El mundo estaría superando una cuarta ola de contagios por COVID-19. A pocos días de llegar al 11 de marzo 2022, se cumplirían ya 2 años de haber sido declarada la enfermedad COVID-19 como pandemia. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. La subvariante de Omicron, conocida como BA.2, sería la próxima variante que pueda ocasionar contagios y se teme probablemente una quinta ola. Igualmente, el riesgo de una nueva variante del coronavirus no se ha descartado. ¿Cuáles son los nuevos síntomas que se reportan con la subvariante BA.2? En una reciente publicación dada este 28 de febrero 2022, científicos estarían indicando qué síntomas estarían asociados más a la subvariante BA.2 que otras variantes del coronavirus. En este video vamos a compartir estos recientes reportes y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un reciente reporte que fue dado este 28 de febrero 2022, en donde un grupo de científicos estaría indicando qué síntomas se han asociado más a la subvariante BA.2, la próxima variante dominante que el mundo pueda presentar, y lo más importante, cómo detectar a tiempo con estos síntomas el diagnóstico de esta subvariante. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esa manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante analizar la situación que el mundo enfrenta en este momento. Si bien es cierto, el 11 de marzo de 2022 se van a cumplir ya 2 años de que la pandemia COVID-19 haya sido declarada como tal. Y es muy importante que el mundo ha enfrentado 4 olas de contagio. Es de esperar que las personas muestren un agotamiento por la pandemia y sobre todo quisieran ya llegar a una nueva normalidad, en donde las situaciones que se vieron antes de la pandemia estén presentes. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos frente a un agente infeccioso que tiene la capacidad de mutar, y eso lo hemos podido evaluar a lo largo de estos 2 años. El SARS-CoV-2 es un virus que puede mutar y puede generar variantes, y ello fue lamentablemente conocido a la época que también iniciaba la vacunación, y esto fue en diciembre de 2020. Hasta el momento se han registrado más de 20 variantes del coronavirus, de las cuales 5 han sido de preocupación, siendo la última Omicron, la cual fue declarada como variante de preocupación el pasado 26 de noviembre de 2021. Sin embargo, la variante Omicron tendría subvariantes, y hasta el momento la Organización Mundial de la Salud estaría bajo vigilancia de 4 subvariantes: BA.1, que es la variante Omicron propiamente dicho, BA.11, BA.2 y BA.3. De las 4 subvariantes, BA.2 sería la próxima variante dominante. Y ante ello es muy importante identificar cuáles son los síntomas que se puedan presentar, dado que la subvariante BA.2 también sería conocida como la variante sigilosa o variante silenciosa, dado que en las pruebas moleculares muchas veces el diagnóstico no es factible. Con respecto a los síntomas, en un reciente reporte dado este 28 de febrero 2022, los investigadores habrían reportado 2 nuevos síntomas a tomar en cuenta con la subvariante BA.2. La variante BA.2 COVID-19 es una subvariante de Omicron y podría manifestar síntomas diferentes a los que se ha visto en las versiones anteriores del virus. Según los funcionarios de salud, han estado describiendo 2 síntomas importantes asociados a esta subvariante. En primer lugar, los mareos y la fatiga. Síntomas importantes que estarían dados con la subvariante BA.2 desde el inicio del cuadro clínico. Recordando que la variante Omicron se caracteriza por 3 síntomas importantes: fatiga, dolor de garganta y dolor muscular. Los 3 síntomas importantes de la variante Omicron sería el dolor de garganta, la fatiga y el dolor muscular.
Sin embargo, la subvariante BA.2 tendría dos síntomas adicionales principales: mareos y fatiga, una situación importante que nosotros debemos conocer. Los mareos serían uno de los síntomas importantes que estaría relacionado con esta subvariante y que nosotros no debemos minimizar. Estamos frente a un descenso de los casos COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, es importante mencionar de que la subvariante BA.2 podría originar unas nuevas olas de contagios. Ya se han confirmado las reinfecciones que se tendrían con relación a los pacientes que habrían superado Omicron y que se estarían reinfectando con BA.2. El punto importante está en conocer cuál será el futuro de la pandemia en relación a BA.2. Es importante también mencionar que, según un informe último dado por la Organización Mundial de la Salud, BA.2 no sería la variante de preocupación Pi, lo que ha llamado la atención a muchos expertos, dado que se estaría reservando la letra Pi del alfabeto griego para la próxima variante de preocupación que pueda estar apareciendo. La situación es bastante preocupante y ya los expertos mencionarían que, si bien es cierto, BA.2 causaría reinfecciones y probablemente eleve los casos de COVID-19, y sobre todo con las medidas sanitarias que se están relajando en muchos países, otro punto importante es que una nueva variante del coronavirus podría estar presente en los siguientes meses. Y esos datos son importantes sobre todo por dos situaciones que estarían pasando en el mundo. Uno, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo cual va a conllevar a movilización de personas, lo cual va a llevar a que la subvariante BA.2 pueda estar infectando a más personas e incluso mutar. Pero por otro lado, la falta de conseguir la meta trazada por África, en donde se habría propuesto llegar a un 70% de la población vacunada, que sin embargo a la actualidad solo alcanza un 12.3%. Situaciones que, sumado a la relajación de medidas, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y sobre todo la situación de África, serían factores importantes que pueda conllevar a una nueva variante del coronavirus en las próximas semanas. Es muy importante que nosotros no bajemos la guardia. Es importante conocer que el problema actual sería la subvariante BA.2. Sin embargo, no se descarta una nueva variante del coronavirus. BA.2 tendría dos síntomas importantes a mencionar: mareos y fatiga. Los dos síntomas que los investigadores estarían reportando y que nosotros debemos tomar en cuenta. La subvariante BA.2 tendría una capacidad 30% más de infecciones y sobre todo podría conllevar a igual número de hospitalizaciones como se ha registrado con la variante Omicron. La severidad aparentemente no sería mayor que la de Omicron, pero recordemos que la variante Omicron ha causado en el mundo alrededor de 150 millones de personas infectadas y lamentablemente más de medio millón de personas fallecidas. Una situación que no debemos dejar de tomar en cuenta y sobre todo que no debemos bajar las medidas de bioseguridad. Independiente de las decisiones que tomen los países, las personas por sí mismas tienen que ser conscientes de que ya hemos vivido 2 años de pandemia y conocemos al agente infeccioso. Sabemos que el virus tiene la capacidad de mutar, tiene la capacidad de adaptarse y tiene la capacidad de generar variantes. Si bien es cierto, los casos han disminuido, igualmente hemos vivido ya 4 olas a nivel mundial y siempre en las olas ha habido un pico de contagios y ha habido un descenso de los mismos para nuevamente presentar una nueva ola. Debemos estar atentos a esta información y lo más importante, no bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Ante el riesgo de próximas reinfecciones y sobre todo de aumento de casos que podría generar la subvariante BA.2 de Omicron, es muy importante que los científicos estarían reportando dos síntomas importantes asociados a esta subvariante. En un informe dado este 28 de febrero de 2022, los científicos estarían reportando que los mareos y la fatiga serían síntomas asociados a la infección por la subvariante BA.2. Tomando en cuenta que los síntomas asociados a la variante Omicron han sido dolor de garganta, dolor muscular y fatiga. Es muy importante que la subvariante BA.2 pueda originar nuevas olas de contagio y nosotros no debemos bajar la guardia. La situación de la pandemia no ha terminado, debemos estar atentos ante próximos brotes de COVID-19. Tomemos en cuenta
esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.